Porque hoy no hace un día muy apacible que digamos, pero bueno. Bueno, yo me presento, soy Laura Sandoval, editora de Hoja de Laca, y vengo a presentar con Monse y con Marina, que nos ha hecho, se ha venido también a formar parte de esta presentación. A presentar a Monse Albés y su maravillosa novela Solo lluvia, solo barro, solo tierra, solo lluvia, solo barro. Si todavía me pasa... A mí también, en castellano. En catalán no, pero en castellano me pasa. No, a mí no me... Bueno, nada, las cosas del directo. Nada, yo muy brevemente, porque no soy la protagonista, pero solamente contaros un poco cómo nos llegó la propuesta de Monse Albés. Yo siempre digo que nosotros como editorial hay veces que sí que los manuscritos o las historias te llegan de forma así muy romántica, ¿no? A veces pues a raíz de una presentación o de la postpresentación, las charlas con otros editores o libreros salen títulos, hay veces que los encuentras en esos listados típicos de lo mejor del 2021 del Washington Post, que ahora gracias a internet pues podemos bichear por ahí todos, o simplemente alguien que vive fuera te dice, oye, fíjate en esto. Bueno, maneras más bonitas de que te llegara el libro. En el caso de Monse fue muy poco bonito, menos mal que el libro lo compensó después, porque nos llegó por agencia, que es una de las maneras por la que a las editoriales nos llegan muchas veces los libros, ¿no? Nosotros tenemos un montón de agencias en el mail, o sea, de contactos de agencias internacionales en el mail, y cada vez que hay una novedad o cuando se reúnen catálogos en torno así a las ferias de derechos de autor, pues te suelen mandar las propuestas. Y lo primero que nos llamó la atención del libro de Monse, bueno, primero que fuera una primera novela, porque cuando encuentras una primera novela, y en este caso tan bien escrita, con tanto que decir, ¿no? Como que como editor te hace mucha más ilusión. Nosotros tenemos algunas novelas que son rescates y demás, pero en este caso una primera novela hace mucha ilusión. Y el título nos pareció súper bonito, después ya lo leímos, la temática nos encantó, y bueno, fuimos directamente a publicar La Maravilla. Tuvimos la suerte de contratarla antes de que ganara el premio Llibreter, que bueno, es bastante extraño también que una autora, una primera novela, se haga directamente al año siguiente de publicarse con el premio Llibreter, que es el premio más prestigioso de los libreros catalanes. Y por suerte lo contratamos antes, porque si no seguramente lo habría publicado otro sello. Y bueno, nada, simplemente pues ahora va a ser la segunda pequeña gira que hacemos con la autora. Estuvimos por el norte y ahora vamos a estar en Madrid y Salamanca, y súper contentos de que ahora Monse y Marina pues nos hablen de Solo Tierra. Bueno, muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. ¿Se escucha bien? Sí. Pues bueno, encantada de tener a las dos aquí en Salamanca. Gracias a todos vosotros por estar aquí. Hace una semana vino por aquí Raquel Congosto a presentar un libro que es amiga mía y nos hablaba de la dificultad de dejar atrás los fantasmas del pasado, ¿no? Y destino casualidad, pues justo esta semana nos toca esta novela donde el concepto de fantasma está muy presente. Pero a diferencia de amiga mía, ¿no? Donde Raquel nos decía qué difícil es separar el presente del pasado, una de las muchas cosas que aprendí de Solo Tierra pues es precisamente de cohabitar, de vivir, de apreciar ese pasado, esos fantasmas, ¿no? Que es un poco una de las grandes temáticas del libro. Antes de adentrarme en la novela, me gustaría preguntaros sobre todo el tema de la traducción. Porque hace unos meses vino por aquí Gemma Ruiz Balá, que tradujo a Ulagas, y nos dijo que traducir la novela del catalán al castellano había sido, súper complicado, sobre todo porque no solo por la traducción en sí, ¿no? Los matices de la lengua, sino también porque era una novela llena de oralidad, y cosa que veo también en Solo Tierra. Entonces, ¿cómo es para ti ahora ver esa novela traducida al castellano? ¿Cómo ha sido todo el proceso de traducción? ¿Cómo lo has vivido? ¿Cómo lo has vivido también, Laura? Bueno, primero, como ha dicho Laura, muchas gracias por estar aquí.
Y muchas gracias pues a Letras Corsari, a San Marina y a Laura por acompañarme hoy. O sea que encantada de estar en Salamanca, porque además no había venido nunca a Salamanca y esto no podía ser. Se tenía que solucionar, o sea que aquí estoy encantada. Y a ver, mira, me preguntas por la traducción. A mí me daba mucho respeto la traducción de este libro y además al castellano, porque es una lengua que evidentemente pues yo puedo leer. Si no hubiera traducido pues al ruso no tendría esta oportunidad de saber cómo suena, ¿no? Entonces me da mucho respeto este salto, porque como dices tú, hay mucha oralidad, hay mucha lengua coloquial, entonces era un reto. Era un reto que yo creo que ahora Laura os hablará, pero creo que Natalia pues ha sabido traducir al castellano la esencia de esta lengua que, ¿no? Que suena, a veces hay personas que lo leen en castellano y dicen es que yo identifico que este libro pasa en Cataluña y que es en catalán, ¿no? O sea que ahí algo se ha rescatado que yo creo que se ha hecho muy bien. Y además hemos tenido la suerte, ¿no?, de trabajar mano a mano también con Laura, y que ella también ahora os explicará. Pero mi sensación al final es de estar muy satisfecha, porque además puedo ver el resultado, ¿no? Como os decía, al conocer la lengua pues puedo ver el resultado y me siento muy cómoda. Es un texto que estoy muy cómoda con él, ¿no? Sí. Sí, bueno, como dice Montse, el traducir, o sea, que te traduzcan a un idioma que conoces tan bien, porque, bueno, Montse es catalano parlante, pero es bilingüe completamente, como todos los que somos catalanes, que yo realmente estoy disfrazada de asturiana, pero soy catalana también. La editorial es asturiana, pero yo soy catalana, y entonces también pude aportar mi granito de arena en Solo Tierra. Entonces es una cosa un poco extraña, porque por un lado es una cosa buena porque puedes justo hacerlo a tu manera, pero por otro lado, si tú, como es el caso de Montse, si tú has escrito la novela originalmente en catalán, tienes que superar ese paso, que es lo que contaba Montse, que por eso le estuvimos dando siempre muchas vueltas entre Natalia, la traductora, ella y yo, superar ese paso de repente escucharte a ti misma en otro idioma que también es el tuyo, pero no es el tuyo. Entonces es como una cosa trampa, ¿no? Y por eso estuvimos trabajando ahí a 6 manos muy bien, bueno, pensando ahí cada cosa, intentando aportar, pues eso, un castellano, pues lo que dice Montse, que fuera neutro, pero que también se supiera que estaba enraizado en Cataluña, porque esta novela es una novela rural, de pueblo, pero es muy bonito que se sepa que los personajes son de la tierra que están pisando, porque es una cosa vital, ¿no?, en la novela. Aunque es universal también, ¿eh? A la vez, sí, pero todo lo universal tiene siempre que partir de un sitio auténtico, ¿no? Entonces, esa autenticidad, al traducirla al castellano, tenía que, aún así, no perderse. Era un poco difícil, pero bueno, yo creo que lo hicimos más o menos bien. Antes de hablar del libro, me gustaría detenerme un poco en la portada, porque, bueno, siempre que voy con el libro por algún lado o en algún sitio, pues aparte de que me dicen que es preciosa, lo cual es verdad, pues me llama mucho la atención porque me ha parecido como una mezcla entre la Ofelia, o sea, ese personaje femenino del amor trágico, donde el amor trágico tiene mucho sentido en la novela, y por otro la Venus dormida de George Donner, ¿no? ¿Cómo, no sé, teníais ya en la cabeza la imagen de la portada? ¿Cómo ha sido? Bueno, después Montse nos contará, bueno, lo que opina ella de la portada. Pues nosotros, la verdad que la portada de la edición catalana, que era preciosa, nos gustaba también mucho como la propuesta, ¿no? Que es un pájaro, bueno, un par de pájaros, pues porque remitía mucho a la naturaleza y a la delicadeza del pajarín, como símbolo de un niño muy protagonista en la novela y demás. Nos gustaba mucho esa idea y primero tiramos un poco por ahí, pero nosotros llevamos muchos años en Hoja de Lata colaborando con una artista que se llama Marta Orlowska, que es de origen polaco pero vive en Gran Bretaña, y cada vez que nos surge un texto que tiene un toque mágico y que es muy femenino, o sea, muy potente a nivel femenino, siempre le echamos un ojo al archivo de Marta Orlowska, porque ella tiene
es una artista maravillosa y sabe tratar muy bien a nivel artístico las mujeres y lo surrealista y la naturaleza. Entonces, de repente, mirando un poco las imágenes que ya tenían, que esto no es una ilustración que pidiéramos por encargo, ya existía, encontramos esta imagen y es que vimos de repente que encajaba muy bien con el argumento, porque bueno, todavía no lo hemos contado, pero solo tierra, solo lluvia, solo barro. La protagonista es María, que es una chica joven que llega, sin hacer spoiler, llega a un momento, el peor momento de su vida, llega completamente paralizada, vacía y congelada a la casa de pueblo de sus antepasados, donde ya no hay nadie, solamente un montón de retratos que están vivos, ¿no? A lo largo de la novela vamos viendo que esos retratos hablan y se convierten, igual que la casa, en un protagonista más. Y la naturaleza, la maternidad también y las raíces de pertenecer a ese pueblo en concreto eran muy importantes. Y el toque también mágico y, bueno, espiritual no sé, pero un poco fantasmal o de cuento también existía. Entonces, bueno, creemos que esta portada le hacía mucho bien y fue la que planteamos. Sí, bueno, brevemente, solamente decir que yo estaba enamoradísima de la edición en catalán. O sea, yo, la portada del libro en catalán estaba, bueno, encantada de la edición de Periscopi. Entonces, cuando vi la propuesta de Hoja de Lata, me enamoré al instante también. Entonces le hice te envié un audio a Laura entusiasmada, porque hasta que me asusté y todo de lo que llegaba a conectar esta ilustración, que ya estaba hecha, con lo que yo quería explicar, ¿no? Esa fuerza de la naturaleza, este árbol que sale del vientre, ¿no? La importancia también de esta maternidad y del cuerpo, de la conciencia corporal de la protagonista, ese pájaro que también sale ahí y que también tiene importancia en el libro. O sea, es que estaban todos los elementos, o sea, realmente fue espectacular. Bueno, como nos decía Laura, efectivamente la novela arranca con María que lleva a la casa de Calaviuda. Y es que esa casa cada vez más quiere pues un protagonismo creciente, ¿no? Yo lo he empezado, o sea, como lectora lo he visto como una especie de útero protector, como un personaje femenino. ¿Ya lo tenías en la cabeza cuando empezaste a escribir el libro? ¿Tenías en la cabeza esa figura de la casa o ha ido surgiendo a medida? No, la casa desde el principio estaba ahí y tenía su importancia, y yo, mientras estuve escribiendo el libro, que estuve entre la previa, la escritura, más o menos en la primera revisión, unos 3 años, yo tenía ahí en mi escritorio, que es el escritorio donde no escribo, porque yo tengo un escritorio pero no escribo ahí, luego sí, me llevo el portátil al medio del comedor y escribo allí, o en el balcón, donde sea, pero en el escritorio no escribo demasiado. Pero sí que tengo ahí muchas, ¿no? O anotaciones, y desde el principio tenía ahí un post-it que era un topicazo, que es: la casa es el narrador, es un personaje. Pero es que realmente para mí era importante esa simbología de la casa, como dices tú, como útero también, y como símbolo de ese pasado, ¿no? de todo el pasado que esta protagonista no conoce, pero que en cambio forma parte de lo que es ella, ¿no? Y es precisamente lo que le lleva a volver, ¿no? A volver a esa casa en un momento tan oscuro, ¿no? O sea que sí, realmente eso estaba buscado y quería mantenerlo hasta el final, ¿no? Siempre en todas las revisiones tenía eso en mente. Y bueno, como hemos dicho, la maternidad es un tema clave, ¿no? en la novela, en particular en ese caso la dicotomía maternidad y duelo. Creo que en los últimos años pues ha habido un poco de rescate, un poco de un resurgimiento del tema de la maternidad, pero más en facetas más monstruosas, en plan de la madre que ya se desprende de la faceta como idealizada, ¿no? Por ejemplo, las madres, ¿no? De Katy Aguirre, Mi amor desgraciado, de Leonor López Mondéjar. Y en cambio, pues abordas la maternidad de una forma totalmente, creo, una faceta que no se suele hablar en la literatura. ¿Cómo nació el interés por ese tema? Por la maternidad, pero a la vez por el duelo. Sí. Claro, es que cuando hablamos de maternidad, ¿no? La palabra maternidad tiene una carga positiva, ¿no? Que es brutal. Entonces lo eclipsa todo, ¿no? Cuando tú eres madre todo tiene que ser perfecto.
como dices tú, ¿no? Hay libros que han abordado esta parte más que también existe. Cuando tú eres madre hay cosas positivas, pero también hay aspectos pues que, bueno, que también se tienen que poder hablar, ¿no? También se tiene que poder hablar de ello. Entonces, esa idea de que cuando tú estás embarazada todo va a salir perfecto, no es así, porque realmente hay muchos embarazos, ¿no?, que no llegan a acabar bien o incluso hay muertes en los primeros meses de vida y eso existe. Entonces, cuando una mujer se encuentra en una situación así, una mujer, una familia, una pareja, hay esa sensación de culpa, de fracaso, no me han hablado de ello, ¿no? Y a mí me parece que se tiene que poder hablar de ello para poder compartir y para poder dar lugar, ¿no?, pues a esas situaciones. De todas formas, no fue una decisión consciente de que yo quisiera hacer un libro sobre el duelo perinatal, porque mi punto de partida era la relación que establecemos las personas con los que ya no están, con los muertos, ¿no? O sea, a mí lo que me inquietaba era esa relación. Porque cómo nos relacionamos, tanto a nivel espiritual, psicológico, con los que ya no están, o sea, cómo nos afecta esa pérdida, ¿no? Y también nuestra relación con el cuerpo físicamente de la persona una vez ha muerto, ¿no? A mí me inquietaba eso. Decidí que el libro lo aplicaría esta inquietud a la muerte de un bebé, y me permitió hablar de ese duelo tan especial que es el duelo perinatal, ¿no? Y también de maternidad, familia, etc. O sea, realmente me abrió el foco, cosa que creo que enriquece a la novela, porque no solamente trata de un tema, ¿no? Bueno, y Laura, ¿has notado tú también esa ausencia del tema del duelo y maternidad en general en el panorama editorial? Bueno, pues la verdad que a nivel editorial sí que, o sea, a nivel de maternidad sí que, como tú decías, llevamos mucho tiempo y que bienvenidas sean muchísimas novelas escritas por mujeres que reivindican pues el poder estar deprimidas, el haberse dado cuenta pues que no habían nacido para eso a pesar de lo mucho que puedan querer a sus hijos, el agotamiento absoluto. Eso es verdad que está muy, o sea, muy no. Lo que pasa es que ha habido últimamente una tendencia, porque como durante siglos nunca lo hubo, pues ahora lo hay, ¿no? Pues, ¿no? De duelo perinatal, yo creo que es verdad que decías que era Montse un poco pionera en ese sentido, y de hecho ya me ha contado que ya la llaman también para ir a sesiones a veces, como... porque ella investigó mucho en la novela, una vez al final acabó derivando por ahí la historia, pues investigó mucho y la novela trata de manera extremadamente tierna, extremadamente terrible, pero también extremadamente salvaje y gótica, la manera como una madre puede enfrentarse a algo así. Y a la vez que es como surrealista y como que parece que no es verosímil, sí lo es, porque te pones en el personaje de esa y piensas que puedes acabar haciendo lo que la madre hace, ¿no? Entonces, no sé, me perdí ya, pero creo que no es un tema muy tratado. El tema del duelo en general, quizá más. Es súper bonito también porque ha salido en otras muchas charlas en las que hemos estado y clubes de lectura, pues la relación tan bonita de este destapar, de cómo antes, como decía Montse, que ella quería hablar mucho de cómo nos relacionamos con los cuerpos muertos como tal, ¿no? Y han surgido muchísima gente que ha ido a los clubes de lectura y le han contado a Montse, pues eso, cómo antes, cómo morían sus seres queridos en las casas y cómo realmente se vestía con todo el cariño a los muertos. Pues esa parte es tan importante como la maternidad, ¿no? Yo creo que no solo es un tema de maternidad, sino un tema de lo que contaba Montse, de que hemos perdido esa humanidad, esa cercanía con la muerte, que ahora el sistema igual actual de las prisas y del capitalismo ha convertido, ¿no? Esto lo contará mucho mejor Montse que yo, ha convertido la muerte en algo rápido y sin verlo, y cuanto menos veamos, toquemos o nos acordemos de esa última imagen, mejor.
Sí, no querría yo ahora saltar temas que quizás Marina tiene ahí apuntados. Solo quería decir que en cuanto a este tema de la maternidad, el duelo perinatal, ¿no? Sí que es significativo que ahora, al menos en Cataluña, sí que hay una antología de poesía sobre duelo perinatal, ha surgido ahora hace poco, hay otra novela que también habla del tema. Entonces es significativo cómo ciertas críticas, ¿no?, que han salido en prensa, no solamente de mi novela, sino de otras, señalan esa tendencia, o sobre todo en críticos, en hombres, ¿no?, esa tendencia a hablar de maternidad como si fuera un tema cansino, ¿no?, como si fuera un tema que solo hablamos de eso, ¿no?, cuando es un tema más, simplemente se ha incorporado recientemente en los últimos años, ¿no? Entonces sí que es significativo esto, ¿no? Porque yo pienso, bueno, es que llevamos siglos, ¿no?, que estamos leyendo las historias masculinas y los temas masculinos, que no es que sean temas femeninos ni masculinos, pero me refiero, estamos leyendo a hombres, ¿no?, hablando de lo que les da la gana y nadie dice nada, ¿no? Entonces es significativo, ¿no?, pues esta crítica que surge, ¿no? Yo creo que bueno, faltaba quizás empezar a hablar de ello, ¿no? Sí, totalmente. Además, creo que hace poco leí, no me acuerdo ahora en qué periódico, como que las mujeres ahora escriben sobre ruralidad, sobre maternidad y sobre fantasmas. Y yo digo, mira. Pues en relación con lo que estabas diciendo tú, Laura, de capitalismo y muerte, hay una parte en la novela, ya me conecto, en que María va quemando ropa de su hijo, pero también retratos, el retrato del abuelo, y me chocó mucho esa parte, no solo por la intensidad, ¿no?, de la narración, sino porque también en el capítulo siguiente ponía algo así en un blog de las 10 mejores frases para dar el pésame. Es que creo que en la novela, una de las, lo que más me gustó, aparte de, bueno, del tema y tal, es también la estructura. Porque por un lado tenemos un narrador en primera persona, entramos entonces con la voz de María, entonces pues sentimos lo que piensa, lo que siente María. Por otro lado, pues conseguimos también tener una cierta distancia, porque también hay un narrador en tercera persona, y también intercambiarse pues esas dos voces con blogs, con correos, con llamadas, que por un lado, y ese es otro tema, me hace pensar en el tiempo que sigue adelante mientras un sujeto pues está sanando, ¿no? Esa sensación de que el mundo sigue y sigue y te pide cosas y tú solo en ese momento quieres parar. Y por otro, pues el capitalismo, ¿no? Mira que las 10 mejores frases para enviarlo a un ser querido que acaba de perder a su madre o su padre. Sí, como decías, hay esos fragmentos en el libro porque intenté separar mucho lo que pasaba en la casa, en Calaviuda, que es drama absoluto, con lo que pasaba fuera de la casa, que son las casas de los vecinos, el pueblo, la peluquería, y hay una peluquería, hay dos partes, la parte del drama, la parte más humorística y del día a día, ¿no?, que es el pueblo. Y aparte hay esos fragmentos que son como esa identidad, ¿no? A mí me gustaba pensar que si pudiéramos, pues yo ahora, ¿no?, Marina me deja su móvil y yo puedo ver, ¿no?, los mensajes, lo que ha buscado, ahí hay mucha información, ¿no? Y nos hace esa identidad digital que tenemos, que además nos da la sensación de que, claro, como nadie nos ve, ¿no?, pues ahí podemos hacer cualquier cosa, ¿no? Y como tenía un personaje muy hermético, porque realmente está ahí metida en su drama, pues esa información aportaba al lector información sobre lo que estaba pensando María, sobre lo que le pasaba, ¿no? A la vez me permitía hacer esa crítica también, ¿no? Porque, como dices, pues ella, por ejemplo, busca en un momento las fases del duelo, ¿no? Como para, a ver, ¿dónde estoy?, ¿no? Las 5 fases del duelo, ¿no? Y me permitía pues hacer esos apuntes, ¿no?, de decir, ostras, que incluso nos tienen que decir, ¿no?, cómo y en qué orden y cuándo tenemos que estar en cada momento, ¿no? Y sí, me permitía hacer esa especie de crítica y a la vez esta visión de que el tiempo pasa, porque ella hace búsquedas pero también recibe mensajes del exterior, ¿no?, que le están recordando, pues tienes que hacer esto o tienes una cita de lo que sea, ¿no?
y esta sensación de tiempo parado y a la vez el tiempo que va pasando, ¿no? Implacable. Y a veces ridículo incluso, ¿no? Porque cuando tú estás en un proceso de duelo, estás en una realidad paralela, ¿no? Y lo que pasa al mundo, alrededor de ti, ¿no? A veces es ridículo, es como, ¿cómo me sales ahora con esto, ¿no? Con lo que yo estoy pasando, ¿no? Entonces también me servía incluso para que el lector interactuara, ¿no? Para que en un momento pudiera hacer esas búsquedas de internet si le interesaba, o yo que sé, hay un momento de la novela en que el lector, ¿no? Está buscando, hay una lista de difuntos y está buscando a ver si hay un personaje, ¿no? Ahí, no sé, me divirtió mucho poder jugar también con estos fragmentos. Y aparte de, bueno, tenemos toda una genealogía femenina súper importante y tenemos también una genealogía masculina, que en muchos casos tiene mucho que ver con la violencia. Aparte, bueno, Manel, que no forma parte de esa familia, que lo he interpretado un poco Manel como esa forma de hacer comunidad, la comunidad que es súper importante durante un duelo, ¿no? Pero ¿cómo planteaste esas dos genealogías? Mira, surgió un poco, eso sí que no estaba pensado desde el principio, en el momento en que yo le busco un pasado a la protagonista y le construyo el pasado en un pueblo, en un entorno rural, y me empieza a surgir la necesidad de hablar de esas figuras masculinas, bueno, con esa violencia a veces física, a veces psicológica, a veces las dos cosas, ¿no? Incluso violencia económica también hay ahí. Y pienso que, bueno, que si me sale esa necesidad vamos a explorar por ahí a ver qué. Sí que tenía muy clara la genealogía femenina, ¿no? Esas 3 generaciones. Tenemos una abuela que se enfrenta a la violencia, su estrategia es, yo digo que sí a todo, pero hago lo que me da la gana. O sea, no enfrentarse, pero ir haciendo, ¿no? La estrategia de la hija, que es la madre de la protagonista, de Teresa, que ella opta por huir, ella huye y no le sale demasiado bien. Y finalmente María, ¿no? Que es la que consigue cerrar este ciclo, ¿no? Violento y acabar como entendiendo que, gracias también a la figura de Manel, ¿no? Que es ese vecino que hace las cosas de una forma distinta, es un señor mayor que está ahí siempre, acaba como haciendo las paces con ese pasado y también un poco con esa violencia, ¿no? Gratuita, entendiendo que, bueno, que las cosas se pueden hacer de otra forma, ¿no? Y acaba, pues eso, enterrando esa violencia, pero no fue una cosa consciente. Es que con esta novela me pasó eso, ¿eh? Tenía muy claro el tema principal y fueron surgiendo otros temas que fueron enriqueciéndola y me obligaron a revisarla también, claro, para ir incluyendo y hacerla crecer. Y en cambio el personaje de Cristineta, ¿cómo lo planteaste? Porque de un principio pues uno le coge un poco manía, que o sea, yo, a mí me caía fatal. ¿Cómo la definirías? ¿Cómo la definirías? Es que es un poco esa mujer que preocupada todo el rato por las normas sociales, por el qué dirán. Todo el rato no podemos hacer esto porque los demás pensarán esto otro de mí, pero al final tiene ese punto de bondad, ¿no? No me parece, o sea, me parece que va cambiando también. ¿Cómo? Es un personaje que sí evoluciona durante la novela y yo tenía la idea de que los vecinos, pues está Manel, que es el que la intentará ayudar, y Cristineta, que será la que juzgue lo que está pasando ahí y la que quiere saber, a ver qué está pasando aquí, ¿no? Pero claro, me di cuenta que este personaje, como todos los personajes, tienen que hacer una evolución. Entonces, bueno, cuando ya la tenía escrita también vi, y gracias también a la lectura que te dan, ¿no? Gracias a los lectores que también te hacen a veces ver cosas que tú misma no te das cuenta, que es que el lector acaba cayendo en la trampa que cae, o sea, acaba haciendo lo que hace Cristineta, ¿no? Cristineta está juzgando y el lector al principio está juzgando a Cristineta porque le cae mal y dice, esta mujer, por favor, que está ahí metiéndose en la vida de los otros. Aunque es graciosa. Es graciosa.
Y después el lector yo creo que la acaba entendiendo y la acaba perdonando, ¿no? Y se acaba dando cuenta de que, mira, a mí me parecía que ella juzgaba, pero yo también la he estado juzgando, Cristineta, ¿no? Bueno, cada personaje carga de forma diferente con el tema de la muerte y sobre todo algunos personajes, por ejemplo, creo que la madre de Teresa, o sea, la abuela, busca la muerte del marido, si no me equivoco. Entonces, pues hay como dos ejes. Por un lado, pues bueno, enfrentarse a la muerte, pero por otro, desear también la muerte de alguien que te está haciendo daño. Sí. La muerte está en toda la novela. Aparece, pues por ejemplo, hay una persona que muere y que cuando muere, pues es una liberación también para su hija, ¿no? Que ha estado ahí cuidándola y la señora, pues ya es una señora mayor y bueno, pues ya es el momento, ¿no? Está esa muerte que comentas tú de la abuela que acaba con su marido. Está el personaje de Manel que está enfermo y se empieza a plantear su propia muerte, ¿no? Cómo se enfrenta a ella. Entonces es eso, hay la muerte dramática, ¿no? Que es la de la pérdida de este hijo, y esa muerte más cotidiana que incluso a veces nos permitimos hacer broma, ¿no? Sobre ella y que estamos, bueno, pues frivolizando, pero porque realmente la muerte forma parte del día a día y de la cotidianidad, ¿no? Como hay un capítulo en que hay unos personajes que incluso se ríen, ¿no? De cómo, mira cómo la han dejado esta mujer, ¿no? A la difunta, ¿no? Que la han peinado y mira, no sé qué parece, ¿no? Entonces, bueno, está a todo el espectro, ¿no? Ahí el drama absoluto y, o sea, intentando normalizar también la muerte y también porque al final la vida es eso, ¿no? Está todo mezclado, ¿no? Hay drama, hay momentos divertidos, hay momentos tiernos y pasa todo a la vez. O sea, es así. Y por otro, los epígrafes creo que los he escogido de manera como magistral. O sea, yo es que de verdad, por ejemplo, cita a Rulfo, cita a Plath. ¿Qué representan para ti en tu imaginario, tanto para la novela como librera que fuiste? Mira, curiosamente, es que los tres, sobre todo, bueno, para mí Rulfo lo he dicho miles de veces, para mí Pedro Páramo es mi libro, eso cuando piensas tu libro. Mira, para mí es Pedro Páramo. Y para esta novela, bueno, lo he leído muchas veces, para esta novela lo volví a recuperar. De vez en cuando lo vuelvo a leer porque, bueno, me sirve como también para situarme. Y este sería, pues, la cita, hay 3 partes en el libro y Rulfo está en el centro, ¿no? Claro, para esta novela todavía más, porque era esa mezcla entre los muertos, los vivos, ¿no? Esa presencia que no se acaba de ir nunca porque siempre continúan ahí. Y además también para mí referente en cuanto a escritura, ¿no? Esa concisión en el lenguaje, ¿no? Esas frases contundentes que aparentemente sencillas y de la gente sencilla que nos están diciendo tanto y bueno, para mí tenía que estar ahí, o sea, era impensable que no estuviera, ¿no? Entonces Lorca desde el principio, yo tenía ahí una libreta donde me iba anotando desde el principio ideas, citas. Y esa frase de Lorca estaba desde el primer día prácticamente, ¿no? Que nos dice, si no recuerdo mal, bendita sea la lluvia porque moja la cara de los muertos, ¿no? Y además me parece que es verdad que una vez un lector me dijo, ¿te influyó cuando a la hora de escoger el título? Pues digo, supongo que sí, yo no me di cuenta, pero ahí está la lluvia, está la tierra, ¿no? Y están los muertos y seguramente sí que me influyó esa cita de Lorca, ¿no? Ese Lorca para el que los lazos de sangre son tan importantes, es otro tema de la novela también. La familia de sangre y la familia adquirida, ¿no? Que es un padre, es una pregunta que se hace la protagonista en un momento del libro. ¿Eres padre simplemente porque eres padre o tiene que haber algo más ahí, ¿no? Pues bueno, Lorca tenía toda esta fuerza también, y esa maternidad tan animal, ¿no? Ese lazo tan animal.
Y Plath, bueno, es que es un poema del libro Tres mujeres, ¿no? Que también yo enfocaba mucho la maternidad desde el punto de vista corporal. O sea, si tú, mira, antes os hablaba de esa antología de poesía de duelo perinatal que ha salido hace poco en catalán. Y es verdad que los poemas escritos por hombres y los poemas escritos por mujeres sobre ese tema son distintos, porque los de la mujer se expresan mucho desde el cuerpo. O sea, es una experiencia corporal, porque es algo que está sucediendo a esa criatura, pero te está sucediendo en tu cuerpo también, ¿no? Porque además muchas veces estás todavía dando el pecho, ¿no? Y esa animalidad, Silvia Plath, bueno, para mí estaba ahí en sus poemas de forma muy clara, ¿no? Entonces son 3 momentos y 3 partes de la novela en los que todas esas frases tienen su importancia, ¿no? Incluso el poema de Plath, ahora pues no quiero hacer aquí un spoiler, ¿no? Pero hay una de las traducciones del poema que después descubrí que estaba diciendo una cosa que tenía tanto que ver con lo que yo había escrito, que incluso también es como cuando te explicaba lo de la portada, ¿no? Esas coincidencias que hasta te asustan, ¿no? Porque dices, madre mía, ¿no? Sí, tenían que estar los 3 y bueno, creo que tienen todo el sentido. Pues mira, otra coincidencia que aprovecho yo para decir es que hay una canción que también atraviesa toda la novela, que no es un epígrafe, pero Montse la cita al final de Solo Tierra, que es el Ball al Ballatori de María Arnal. Y esa era una canción que yo conocía hacía tiempo ya, y que es para mí una de las canciones más bonitas, más tristes y más terribles, pero más hermosas que he escuchado en años. Y cuando leí Solo Tierra, es que era esa canción hecha novela, era lo mismo. Y entiendo que atravesará toda la novela, porque decía Montse que ella escribió la novela escuchando esta canción una vez y otra vez, y es que es tal cual, la misma sensibilidad, el mismo tono, la misma tragedia, pero la misma magia también, la misma luz, aunque sea una luz tan horrible, ¿no? Entonces, yo cuando vi que además estaba citada, pensé, es que es la novela hecha, o sea, la canción hecha novela, absolutamente. Yo siempre digo que a ver si María Arnal me va a pedir ahora aquí, La tenés que escuchar. y va a ser Vallés, porque siempre decimos María Arnal, pero eran Bueno, los dos. sí, eran los dos. Sí. Y yo uso mucho la música para escribir, y es verdad que esta canción la descubrí cuando ya había escrito la primera parte de la novela. O sea, ya había planteado esa escena inicial, que hay una escena al principio que tiene mucho peso, y conocí a María Arnal y la escuchaba, pero esa canción en concreto no la había escuchado nunca. Y un día cocinando, Spotify, eso que pasa, ¿no? Tal, y de golpe, ¿no? Porque a veces escuchamos la música pero no nos fijamos en lo que nos está explicando, ¿no? Y en ese momento fue como, ¡buah! Me está diciendo esto, ¿vale? Eso es esa canción. Y sí, efectivamente. Entonces, a partir de ese día, sí que todas las partes de Cala Viuda, antes de ponerme a escribir, yo escuchaba esa canción porque me daba el tono exacto, ¿no? Para escribir desde ahí. Las otras partes, no, claro, es otra historia, pero sí, las partes de Cala Viuda, sí. Bueno, ¿nos quieres leer algo? Yo normalmente les pregunto a los autores que nos lean el fragmento que más le haya costado escribir y el fragmento al que más cariño le tengo. Mira, el que me ha costado más escribir no lo puedo leer porque es el final. Claro. Entonces ya... No puedo, porque además... Es súper alucinantemente bonito. Realmente escribiendo ese final... siempre digo lloré, es que me da como vergüenza decirlo, porque fue así. O sea, yo me planteé, es una escena que pasa en la era de la casa, delante de una casa, y bueno, tuve la suerte de escribirla en una casa donde estaba delante de ese escenario, ¿no? Y fue como una liberación, porque además yo no sabía cómo acabaría la novela cuando empecé a escribirla, y cuando llevaba como media novela dije, vale, ya, quiero que se acabe así. Entonces escribí ese fin de semana que podía hacerlo el final, me lo quité encima, ya lo he soltado, y después continué, ¿no? Porque ya sabía hacia dónde iba. Entonces el final no lo puedo leer porque es el final. Y si os parece, podría leer el principio quizás del cuaderno de Teresa, que es la parte central, que es la voz de la madre de la protagonista, ¿Te das ¿no? cuenta qué páginas?
Más o menos, yo creo que sí, la encontraremos. La parte central es un cuaderno que... Sí. Es un cuaderno que encuentra María en la casa, donde, pues eso que nos gustaría a todos, ¿no? Que es conocer el pasado de nuestros padres, que no nos han contado nunca, ¿no? Entonces le regalé a María esa oportunidad, ¿no? Y ella encuentra el cuaderno y empieza con la cita de Pedro Páramo, ¿no? Que es: y mi madre sola en medio de los cirios. Y os leeré nada al principio de todo, que es la primera entrada, 25 de julio de 1985. Este cuaderno es para ti, María Marieta, flor de sangre entre mis piernas. 26 de julio de 1985. Cada día me siento en este cortejador para espiar tus tardes en la era, espigándote como una caña, saltando y corriendo. Si encuentras un diente de león, lo soplas y persigues la pelusa hasta que la pierdes o te cansas de hacerlo. Te harás mayor y tú también levantarás el vuelo. Pero, ¿quién se marchará antes, tú o yo? Si me marcho yo, me iré para siempre y con un golpe de viento, para ir viendo cómo se empequeñecen el tilo y el lavadero y la leñera y cada viuda entera. Y sostenida por un aire cálido, con la ropa revoloteando, abriré los brazos y te diré adiós con la mano. Tus rincones fueron míos, yo también habité ese mundo que ahora te pertenece, jugando como un animalillo junto a las lagartijas, las ranas, los grillos y los murciélagos. Cuando andaba por la era, como tú, las palabras me rebosaban de la cabeza. No se lo he contado nunca a nadie, pero todo el día jugaba a mi extraño juego de hija sola, de niña única. Las palabras eran mi obsesión. Les daba la vuelta, las retorcía y las exprimía. Las coleccionaba y las que me apetecían las iba percutiendo con la lengua, como un martillo contra el paladar, las paletas y las encías. Torta, trompeta, torta, trompeta, torta, torcer, torcer, trote, trote, torta, o dejaba que me llenaran las mejillas hasta que me empalagaban. Mata la uva, burbuja, plato, plato, burbuja, mata la uva, mata la uva, mata la uva. Hasta que de repente oía a tu abuelo: ¿qué cojones refunfuñas? Y del capón me las tragaba todas, pero después me volvían a subir. Y entonces corrí a esconderme para escribirlas en la arena. Una vez escritas, les deslizaba el pie por encima con tacañería, porque eran mías y secretas. ¿Tenéis preguntas? ¿Por qué no tradujiste tú al español por eso de conectar más con la emoción? Mira, no me lo planteé primero porque me conozco. Entonces soy muy obsesiva con la revisión. Llevaba 3 años con la novela y yo sabía que si quería hacer una traducción, igual me pasaba 3 años más. O sea, eso para empezar. Después, también considero que es muy importante que otra persona también haga esa reinterpretación. Me parece interesante. Por eso también sí que participé, antes decíamos que participé, pero participé en la fase final, en la de revisión, porque quería también como que esa persona se hiciera el texto suyo y tuviera esa libertad, ¿no? No sé, además que también, aparte de todo eso, traducir es un oficio que yo no domino,
¿no? Yo he trabajado en el mundo del libro haciendo diferentes trabajos, pero no traducir tampoco, no sé si lo hubiera hecho del todo bien, y además tengo muchas interferencias en catalán también, ¿eh? Eso también es un Ahí problema. la que mejor funcionaba era yo, que Sí. vivo en Asturias, y decía, esto suena muy catalán, chicas, porque ellas dos... A mí me saltaba la duda, ¿no? Porque Natalia, oye, esto seguro que ahí, ¿no? Funciona, y Laura era la que nos ayudaba. Sí, sí, sí. ¿Más preguntas? Yo tengo una última pregunta que tiene que ver con el significado de Cala Viuda y de la otra casa de Calpeix. Eso. ¿Cuál es el significado en particular del Calpeix? Porque he intentado averiguar ahí preguntando a mis amigos catalanes qué significa esto, pero... No, mira, la cala viuda está claro que tiene esa connotación, ¿no? De la muerte, me funcionaba muy bien cala viuda. Cal peix. Peix en catalán significa pescado, pez, pescado. Porque ahí no diferenciamos pez y pescado, es peix, todo es peix. Comemos peix y pescamos peix. Y entonces, primero cal peix era cal coix, que era... sí, eso no sabía yo. Que era coix es cojo, ¿no? Pero fue una decisión, cal coix la puse por poner algo, ¿no? Eso cuando empiezas a escribir y dices, bueno, ya me lo pensaré, cal coix. Pero después decidí cambiarlo por dos motivos. Uno, personal, y que es una tontería, que es que yo estuve 3 años viviendo en un pueblo que vivía en una casa y tenía un vecino, y la casa del vecino era cal peix, y era un vecino que, como Manel, era el solterón del pueblo, ¿no? Era el raro, ¿no? Porque Manel no es que sea el raro, pero la gente lo critica, ¿no? Entonces era un solterón muy distinto de Manel, ¿eh? Porque realmente era muy diferente. Pero me salió como la idea de ahí, de decir, ay, cal peix, ¿no? Donde vivía, ¿no? El vecino Esteban. Y luego hice la asociación con una expresión catalana que, bueno, no sé si está muy extendida, pero al menos en mi casa se usaba, que era, aquest és un peix bullit, que significa, este es un pescado hervido. Que es como este... Es un sin sangre, ¿no? Que es lo que todo el mundo critica a Manel, ¿no? Todo el pueblo dice, este es un sin sangre, ¿no? Este no trabaja, este no hace nada. Entonces, bueno, pues por ese motivo la Y sin decisión. embargo, Manel es la gran esperanza de la masculinidad positiva, en contraposición a todas las masculinidades horribles de los que los propios hombres son víctimas, pues debido a de donde venimos todos, ¿no? Y en cambio Manel, como la sociedad el pueblo no está preparado para esa modernez, entre comillas, pues critican a Manel, pero Manel al final es el héroe un poco de esta novela, es el personaje más tierno del mundo y es un hombre con una masculinidad maravillosa que ojalá todos los demás de la novela la tuvieran. Pues nada, algo para comentar. Pues entonces, bueno, cerramos la presentación. Muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Gracias de nuevo, Montse. Gracias, Laura. Y nada, aquí está para que firme los ejemplares. Muchas gracias.